empecé a sentir que algo no estaba bien desde que volví a casa el fin de semana pasado. Mi novio, Mateo, y yo habíamos discutido un par de veces por teléfono, pero no era como siempre lo hacíamos. Era más tenso. Me preocupaba porque sabía que él había estado trabajando mucho últimamente y eso me hacía sentir un poco culpable. Mi mejor amiga, Sofía, es quien vive al lado mío, y cuando nos conocimos nos hicimos inmediatamente amigas. Ella siempre está ahí para escucharme y darme consejos. Así que la llamé el miércoles por la noche después de hablar con Mateo. Me sentía confundida y no sabía qué hacer. Sofía me dijo que yo debía hablar claro con Mateo, decirle lo que estaba sintiendo y ver si él podía entenderme. Pero yo no quería confrontar el tema directamente. Quería esperar un poco más y ver si las cosas mejoraban solas. Y eso es precisamente lo que hice. Pero ayer, cuando Mateo vino a visitarme, pude sentir la tensión en el aire. Él parecía cansado y preocupado, pero no quiso hablar sobre nada importante. Solo quería relajarse y pasar el fin de semana juntos. Me sentí aliviada por un momento, pero luego pensé, ¿por qué no quiere hablar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y justo cuando estaba a punto de preguntarle algo, él recibió una llamada y tuvo que irse inmediatamente. Me dejó con esa sensación extraña en el estómago y la pregunta ¿qué está pasando, Mateo? ¿Qué tienes escondido? Me sentí como si el aire estuviera cargado de electricidad. La tensión que había entre Mateo y yo era palpable, y yo no sabía qué hacer para calmarla. Me di cuenta de que no podía seguir esperando y mantener las cosas en secreto. Tenía que hablar con él, pero ¿cómo? Yo no quería ser agresiva ni confrontar el tema directamente. Así que decidí tomar un pequeño pasito atrás y reflexionar sobre lo que había pasado. Me di cuenta de que Mateo había estado distinto últimamente, como si algo estuviera pesando en su mente. Y yo estaba empezando a sospechar que quizás eso tuviera algo que ver conmigo. Esa noche no pude dormir. Estaba demasiado inquieta y mi mente estaba llena de pensamientos negativos. Me pregunté si Mateo me estaba escondiendo algo, si había otra persona involucrada o si simplemente estaba teniendo problemas en el trabajo o en la familia. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Al día siguiente decidí tomarme un día libre y quedarme en casa. No quería ver a nadie ni hablar con nadie, solo necesitaba estar sola para pensar y reflexionar. Pero justo cuando estaba a punto de relajarme sonó el teléfono. Era Mateo, pero no me atrevo a contestar. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podría pasar si hablábamos? Me senté en el sofá con el teléfono en silencio y me preguntaba qué hacer. No quería hablar con Mateo, no sabía qué decirle. Pero tampoco podía dejar de pensar en él, en lo que podría estar pasando. Me sentí atrapada entre la curiosidad y el miedo. Después de unos minutos volví a sentir la necesidad de hablar con alguien. No era Mateo, pero era alguien que me escuchara sin juzgarme. Llamé a mi amiga Sofía y al primer tono de su voz empecé a llorar. Le conté todo lo que estaba pasando, desde la distinción de Mateo hasta mis sospechas y mi confusión. Ella me escuchó con paciencia y comprensión y cuando terminé de hablar me dijo algo que me hizo sentir mejor. Nadie está perfecto, Lucia. Todos tenemos nuestros secretos y problemas. Quizás no estés siendo tan objetiva como crees. Me hizo reflexionar sobre eso, sobre mi propia responsabilidad en la situación. Después de hablar con Sofía, sentí que podía afrontar lo que estaba pasando. No sabía qué iba a encontrar, pero estaba lista para enfrentarme al problema y a la verdad. Me levanté del sofá, decidida a hablar con Mateo al día siguiente. Quería saber qué estaba pasando, quería entenderlo todo. La noche anterior había sido un momento de crisis, pero la mañana después fue el fin de una etapa oscura. La verdad era que Mateo y yo habíamos crecido juntos, pero también habíamos crecido separados. Nuestro camino había cambiado y necesitábamos encontrar un nuevo rumbo juntos.